Los genetistas descubrieron que el 93% del ADN sirio proviene de los llamados cananeos extintos. Esto no es mitología. Es evidencia genética de que tus ancestros sobrevivieron a cada imperio y mentira. Quédense conmigo mientras rastreamos la prueba, desde las antiguas tumbas de Sidón hasta los genomas sirios modernos. Porque el mayor secreto sobre quién eres, nunca fue escrito en los libros de historia. Los libaneses modernos, y por extensión genética, los sirios, comparten el 93% de su ascendencia con esos mismos individuos cananeos. Fuente, Haber et al., 2017, Current Biology. Deje que esto penetre en su mente. La raza maldita, la gente que supuestamente fue borrada del mapa, no desapareció. Se convirtieron a nosotros. Se convirtieron en la base del Levante. Y no se trataba de una simple similitud vaga, el ADN cananeo persistió con sorprendente claridad. Los haplogrupos de ADN Y, J, P58 y J, M12, todavía predominan entre los hombres sirios en la actualidad. Su ADN autosómico no se diluyó ni se borró, se transmitió de padres a hijos durante casi 4.000 años. Desde la edad del bronce hasta los linajes actuales. Este descubrimiento no solo desafió el mito, sino que reescribió la idea misma de identidad en la región. Porque no son ancestros lejanos, siguen entre nosotros. Hablan árabe en lugar de ugarítico, construyen ciudades en lugar de templos. ¿Pero su firma genética? Inconfundible. Innegable. Inquebrantable. Incluso cuando los imperios cayeron, egipcios, asirios, babilonios, griegos, romanos, otomanos, el genoma cananeo perduró. A través de invasiones, cambios lingüísticos y cambios religiosos, su sangre sobrevivió. Silencioso. Oculto. Esperando ser reconocido. Entonces, ¿en qué consiste la destrucción de los cananeos? ¿A mito construido sobre la conquista? ¿O una mentira que la historia se contó a sí misma, hasta que el ADN dijo la verdad? ¿Por qué si los cananeos sobrevivieron, quién más está enterrado en secreto en el genoma sirio? Sus linajes no fueron borrados, sino ocultos. No en los libros de texto ni en los monumentos, sino en las mismas personas que caminan por las calles de Damasco, Alepo y Homs. ¿Y si ese secreto tardó 3.000 años en descubrirse, cuántos secretos más siguen vivos bajo la piel? Si los antiguos cananeos todavía están vivos en la sangre de hoy, entonces ¿qué pasa con los demás? ¿Las tribus que los precedieron? ¿Los imperios que le siguieron? ¿Los invasores que se quedaron? ¿Y los profetas que lo cambiaron todo? Porque el genoma sirio no es una historia única, es un archivo. Una biblioteca de migraciones, grabada en carne y hueso. Y contiene respuestas que nunca encontrarás en ningún libro de texto. No hace falta un mapa para rastrear las migraciones, el genoma recuerda cada paso. Un rostro sirio puede resultar familiar, incluso común. Pero bajo la piel, las células albergan siglos. Recuerdos estratificados, de batallas, matrimonios, intercambios, traiciones. El tipo de recuerdos que no se desvanecen con el tiempo, porque están integrados en el ADN. Empecemos con la línea paterna, la cromosoma Y. En Siria, más del 33,6% de los hombres son portadores del haplogrupo J1, un poderoso marcador de ascendencia árabe semítica, compartido con tribus del sur de la península arábiga. Y profundamente vinculado a las expansiones islámicas del siglo VII después de Cristo. Fuente, Chiaroni et al., 2009. Pero el otro gigante en la habitación es haplogrupo J2, presente en el 20,8% de los hombres sirios. Esto no es árabe, esto es levantino, agricultores levantinos neolíticos, quienes fueron los primeros en cultivar trigo y cebada. Más tarde, fenicios, maestros del Mediterráneo, que tallaron ciudades-estado en piedra a lo largo de la costa de la antigua Siria y el Líbano. Luego vienen las voces más silenciosas en el genoma.
R1b, presente en un 10 a 12%, susurro de las migraciones esteparias de la Edad del Bronce y del contacto romano. E1b1b, 12%, seguimiento de hilos hasta África del Norte, vinculado al comercio, la navegación y quizás incluso legados helenísticos o cartagineses. Marcadores raros como I, G, T y L, cada uno es un rastro de alguien que no solo pasó por aquí, se quedó, se casó y cambió el linaje. Pero ese es solo el lado masculino. El genoma autosómico, la imagen completa del ADN, nos dice quiénes son realmente los sirios, a través de ambos padres, a través de los siglos. En 2013, genetista Mark Haber dirigió un estudio que mapeó la estructura genética completa de las poblaciones levantinas. ¿El hallazgo? Los árabes sirios se agrupan estrechamente con palestinos, jordanos y beduinos del Negev, una identidad compartida que los científicos ahora llaman continuo genético levantino musulmán. Fuente, Haber et al., 2013. Pero aquí está el giro. Cuando se aplicó la misma prueba a cristianos libaneses y drusos, su ADN no coincidían con sus vecinos musulmanes. En cambio, apuntaba hacia el norte, hacia el Cáucaso, Anatolia, y aún el sur de Europa. ¿Por qué? Porque la fe se convirtió en biología. Se creó aislamiento religioso, islas genéticas, con la endogamia actuando como una barrera. Sin mezcla. Sin intercambio. Los cristianos y los drusos se casaron dentro de sus propias fronteras, por siglos, y el genoma fijó esa elección en forma permanente. Así que cuando miras a Siria hoy, no ves una sola persona. Estás viendo un palimpsesto, un guión en capas, escrito y reescrito, pero nunca borrado por completo. Y, sin embargo, una de las capas más poderosas de esta historia no proviene de la tierra. Vino del mar. Pero un imperio no solo dejó ruinas culturales, es posible que haya dejado ADN vivo dentro de la gente. Las ruinas se desmoronan. Los guiones se desvanecen. Pero el ADN no olvida. Y algunos imperios no mueren, simplemente, cambiar nombres. Los fenicios nunca desaparecieron, solo cambiaron de banderas y apellidos. No eran un mito. No estaban perdidos. Eran, en todos lados. El fenicios, una vez temido, una vez admirado, gobernaba el mar entre 1200 y 300 a.C. Pero no solo intercambiaban tinte púrpura, madera de cedro o vidrio. Intercambiaban líneas de sangre. En 2008, Sayowa y otros, dejó caer una bomba genética. Único firma de ADN fenicia, marcado por haplogrupo J2 con marcadores STR específicos, fue descubierto, no solo en el Líbano o en la costa de Siria, sino en todo el país, Túnez, Chipre, Cerdeña, e incluso partes del sur de España. Fuente, Sayowa et al., 2008, American Journal of Human Genetics. Este no era un imperio que gobernaba con espadas. Gobernaba con barcos y dejó sus hijos en cada puerto que tocó. En Antigua Ugarit, en Arvad y a lo largo de las orillas de Latakia, este J2 linaje fenicio todavía prospera. No en los monumentos. En las personas. Esto no son solo números en un gráfico. Es un mito convertido en músculo, en hueso. Las historias de comerciantes tirios, de dioses nacidos del mar, de rituales realizados para Baal y Melart, no están simplemente tallados en tablas. Lo susurra la sangre en las venas sirias. Mira a prácticas funerarias costeras, algunos datan de la Edad de Hierro, tumbas con orientación marina. Artefactos de concha. Vasijas de libación con motivos fenicios. Incluso hoy en día, quedan rastros de ofrendas rituales al mar, todavía resuenan en algunas costumbres populares de la costa, olvidadas por su nombre, pero no por su forma. La cultura no desapareció. El fusionado en la identidad árabe, absorbida, no borrada. Y aquí está el giro. Porque los libros de texto afirman que los fenicios fueron absorbidos por los romanos, el genoma dice lo contrario. No murieron. Solo cambiaron su idioma. Su ropa.
sus dioses. Pero su ADN sobrevivió, no en ruinas, sino en sus descendientes. Su imperio aún existe. Simplemente dejó de llamarse fenicio. Pero la mayor transformación en el ADN sirio no fue la navegación, provino de los vientos del desierto de Arabia. Vientos que no solo trajeron ejércitos, trajeron versos. Palabras que cambiaron corazones y linajes. Porque esto no fue solo una conquista. Fue una tormenta genética. Trajeron una religión, pero dejaron un genoma. En el siglo VII después de Cristo, el mundo cambió. El auge de Islam no fue solo una revolución espiritual, sino biológica. Cuando los ejércitos de Al-Rashidun y los omeyas arrasaron el Levante y trajeron más que espadas y escrituras. Trajeron el ADN de Arabia, envuelto en migración, matrimonio y poder. Y la prueba no está solo en las tumbas, sino en Dile Akarasá, sur de Siria. Allá, entierros que datan entre 666 y 768 se reveló algo sorprendente. Esqueletos de hombres enfrentado la Meca, los primeros musulmanes, probaron con haplogrupo J del ADN Y, y tipos de ADN mitocondrial J2A2A1A1 y R0A2. Marcadores específico de la península arábiga, vinculado a tribus beduinas del sur. Fuente, Hildebrandt et al., 2022, NAS. Pero esto no fue una inundación. Fue una aguja enhebrada con cuidado, migración, no reemplazo masivo. Solo unas cuantas líneas masculinas árabes entraron al Levante, pero se casaron, se asentaron, convirtieron a los lugareños, y con el tiempo dejó un eco genético visible. Entonces, ¿qué cambió? Todo. Modelos de aditivos muestran una clara división. Los musulmanes en Siria comenzaron a absorber componentes genéticos árabes, mientras las comunidades cristianas y drusas conservaron más de su genoma levantino preislámico. No solo por accidente, sino por diseño. La religión se convirtió en una puerta biológica. Fuentes, Haber et al., 2013, Hildebrandt et al., 2022. Durante siglos, el matrimonio estuvo determinado por las creencias. Un musulmán no podía casarse con un cristiano sin conversión. La endogamia se consolidó, y el ADN la siguió. Esto no era solo cultura. Era estratificación biológica, grabadas en el genoma, como capas de sedimentos de creencias. Y esas capas, todavía son visibles hoy. Incluso en la Siria moderna, la identidad religiosa continúa, divergencia genética espejo. El acervo genético se convirtió no solo en un registro de ascendencia, sino en un mapa de la historia espiritual. Pero la fe no solo transformó los genes, sino que también alteró la forma en que se formaban las familias, y las consecuencias aún se están manifestando. Cuando la creencia se convierte en biología, cada boda se convierte en una elección no solo del corazón, sino del genoma. En Siria, esa elección ha ido moldeando vidas de maneras que las familias de hoy apenas están comenzando a comprender. La herencia más peligrosa no es el dinero, sino la mutación. En Siria, hay una tradición secreta escondida en las bodas festivas y las reuniones familiares, una tradición más antigua que cualquier ley escrita, más antigua que cualquier imperio. Matrimonio entre primos. Primos hermanos, primos dobles, primos segundos. Está entretejido en el tejido rural, ligado a la tierra, a la tradición, al honor. Aquí está la dura verdad, esta elección tiene un peso biológico. Un estudio muestra las tasas generales de Siria de matrimonios entre primos hermanos flotar entre 22% en Latakia y se elevan a casi 68% en Raqqa. Fuente, Othman et al., 2009. Esto no es solo una comunidad, es un eco genético. Y ese eco es peligroso. Las investigaciones médicas revelan que las familias sirias albergan un espectro de trastornos autosómicos recesivos, un asombroso el 22% de ellos son exclusivos de Siria y sus vecinos. 12 incluso encontrados solo en sirios. Fuente, Ahmad et al., 2020. Estas no son maldiciones, son consecuencias de la herencia.
Llevar fiebre mediterránea familiar, una condición genética vinculada a mutaciones en el gen MEV. En Siria, las tasas de los operadores alcanzan hasta el 17,5%, con la variante más peligrosa, M694V, dominando a la población afectada. Entre los sirios sanos, aproximadamente 1 de cada 5,7 personas llevan al menos una mutación. Fuente, Matt et al., 2006. Pero el impacto no se limita a números en una página. En pueblos como Idlib, los recién nacidos de uniones entre primos a menudo enfrentan discapacidades, enfermedades crónicas, anomalías congénitas, afecciones que roban la infancia y fracturan a las familias. Las voces de la comunidad describen matrimonios forzados, sufrimiento generacional y el efecto dominó de decisiones tomadas en nombre de la tradición. Fuente, North Press, 2020. Esto no es un mito antiguo. Es algo vivo, real y doloroso. La crisis de la herencia no tiene que ver con la riqueza, tiene que ver con cómo transmitimos el ADN. Pero algunas cicatrices no las causan los padres, las deja la propia guerra y se transmiten a quienes aún no han nacido. Cicatrices no dibujadas en la carne, sino en código. Estas heridas no se desvanecen. Resuena. Incluso a través de vidas sin ser tocadas por balas. Puedes heredar los ojos de un abuelo, pero ¿qué pasa con sus pesadillas? En febrero de 2025 un estudio innovador rompió con la creencia, no en un laboratorio universitario, sino en las vidas de los refugiados sirios. Bajo la dirección del Centro Macmillan de Yale y la NSF, investigadores dirigidos por Connie Maligen y científico sirio Dima Ahmad-Madisopos bucales recogidos de 131 personas en 48 familias en Jordania, incluyendo abuelas, sus hijas y sus nietos. Algunos rastrearon sus raíces hasta la masacre de Hama de 1982, otros a los levantamientos de 2011 en adelante. Las familias de control habían huido de Siria antes de 1980. Escanearon cada hebra, cada átomo, a lo largo 850.000 sitios de metilación del ADN. ¿El resultado? Se identificaron 21 marcas epigenéticas vinculadas a la violencia directa y 14 marcas vinculadas a la exposición ancestral y de la línea germinal. Aún más revelador, 32 de esos sitios se desplazaron en la misma dirección, al otro lado de exposiciones directas, prenatales y de la línea germinal, sugiriendo una firma de trauma común, resonando a través de generaciones. Los niños nacidos mientras sus madres aún estaban en el útero mostraron signos de aceleración de la edad epigenética, sus células parecían más viejas que su edad. Una señal de alarma biológica que anticipaba enfermedades crónicas más adelante en la vida. Esto no era una investigación en papel. Eran familias que decían, no estamos aquí para pedir subvenciones. Estamos aquí porque nuestro dolor debe hablar. No abstracto. No académico. Es la primera prueba humana de que la violencia puede heredarse, no como historias, sino como rastros químicos en nuestro genoma. Pero ¿qué pasa si estos marcadores de trauma no son permanentes, sino códigos de supervivencia disfrazados? El trauma no solo nos destroza, sino que también puede cambiarnos. Pero no siempre para peor. A veces nos enseña a perseverar. Lo que parece daño, podría ser evolución. En biología, el daño suele estar camuflado. Los epigenetistas ahora creen que nuestros cuerpos pueden transformar el trauma en una armadura. Observen a los tibetanos, andinos, amaras, pueblos de montaña cuyos cuerpos se adaptaron al aire enrarecido y al frío intenso mediante cambios en la regulación genética. Sus pulmones se hacen más profundos y el uso de oxígeno se agudiza, no de la noche a la mañana, sino a lo largo de generaciones. Esta es la evolución, en progreso. Pensemos ahora en Siria, una tormenta interminable de guerra, hambruna y desplazamientos. Un nuevo modelo sugiere que la guerra podría tener el mismo efecto, no solo causar daños, sino también ajustar genéticamente la supervivencia. En el estudio de refugiados de Yale,
los investigadores encontraron cambios de metilación compartidos en familias de Hama, Alepo y otros lugares. Sitios relacionados con el estrés, la respuesta inmunitaria y la inflamación. Cambios que aparecen una y otra vez, como si el genoma escribiera su propio manual de supervivencia. Imagínese una mutación como la alelo nulo de Duffy, prevalente en las poblaciones árabes, antaño un escudo contra la malaria. Una adaptación genética que protege contra algo que antecede mucho a la peste, la supervivencia en un entorno implacable. ¿Y qué pasa si las señales de estrés que vemos en los niños sirios no son solo heridas, sino las primeras líneas de una historia de adaptación escrita en las células? Tal vez el legado silencioso de Siria no sea solo la resiliencia del espíritu, sino una resiliencia codificada en su gente. Pero antes de las guerras, antes de los profetas, antes de los imperios, ¿quiénes fueron los primeros sirios? Todos los nombres, religiones, fronteras, son polvo sobre huellas aún más antiguas. Y en el código más profundo de nuestras células, esas huellas aún nos esperan. ¿Qué pasaría si su antepasado más antiguo no fuera árabe, musulmán o incluso cananeo, sino un agricultor neolítico de hace 10.000 años? A menudo pensamos en la identidad como lo visible, el idioma, la fe, las banderas. Pero la genética no recuerda esas etiquetas. Recuerda el pulso de la vida temprana en el creciente fértil. En 2021, los investigadores secuenciaron 137 genomas completos de alta cobertura de todo Oriente Medio. Entre ellos, muchos sirios tenían rastros de ascendencia, 34-37% de levantinos neolíticos, pero una porción más grande, 45 a 50%. De iraníes del Neolítico, con el resto de cazadores-recolectores del este, 12 a 15%, y un toque de aporte de África Oriental. Estos datos, parte del estudio histórico de Al-Marri et al., muestran una población formada antes de las civilizaciones. Incluso antes, en 2020, Agranat Tamir y sus colegas analizaron 73 individuos de la Edad del Bronce y del Hierro del Levante Sur, incluidos Tel Hase y Abel Bet Maaka. Su ADN proviene de una mezcla, profunda raíces neolíticas locales, fusionado con linajes calcolíticos de Zagros y del Cáucaso, a lo largo de la Edad del Bronce. Fue un hilo conductor ininterrumpido hasta los sirios y palestinos modernos. Imaginemos a un pueblo tan antiguo que ni siquiera había puesto nombre a sus ciudades, pero cuyas manos fueron las primeras en cultivar trigo en esta tierra. Incluso el ingenio humano susurra desde el pasado, el hasta el día, un híbrido entre burro y asno salvaje, 2500 AC, muestra la temprana experimentación de Siria con la genética. Mucho antes de la ciencia moderna. Los genetistas y arqueólogos descubrieron estos híbridos, evidencia de una selección artificial temprana. Y las historias son más profundas, divisiones genéticas. Los sirios se ramificaron desde los kurdos iraquíes hace casi 10.000 años, y de jordanos hace unos 7.000 años. Separaciones reales y ancestrales profundamente grabadas en el ADN. Llevamos más que solo recuerdos. Llevamos los primeros alientos de las sociedades agrícolas, las migraciones de los cazadores y las uniones forjadas a través de montañas y valles, antes de los monumentos, antes de las naciones. Pero algunas identidades sirias siguen sin ser probadas, sin secuenciar, esperando ser reveladas. ¿Y lo más extraño? Muchos de ellos siguen vivos hoy. Caminando entre nosotros. Grupos étnicos enteros, con profundas raíces ancestrales, completamente ausentes de la investigación genética moderna, con memorias antiguas, dialectos sagrados y rituales en desaparición, pero sin foco genómico. Ni siquiera una sola secuencia completa. Es como tener piezas de un rompecabezas, pero negarse a darles la vuelta. Algunos de los mayores secretos del ADN sirio siguen siendo secretos. En un mundo obsesionado con las pruebas de ascendencia y los gráficos de porcentajes, grupos étnicos enteros en Siria permanecen intactos ante la ciencia genética. Los genomas de los alawitas, los drusos, los asirios,
Los armenios e incluso los kurdos, profundamente arraigados en el noreste, están mal muestreados o no aparecen en los estudios globales. Toma el druso por ejemplo, los drusos libaneses ya son genéticamente únicos, están aislados desde el siglo XI y muestran características de la diversidad y baja mezcla del antiguo cercano oriente. Entonces, ¿qué sucede cuando secuenciamos a sus homólogos sirios? Podrían portar mutaciones fundadoras o incluso linajes de ADN Y intacto desde la Edad del Bronce. O el armenios de Kesab, escondidos en las montañas de Latakia, descendientes de sobrevivientes del genocidio armenio, que aún pueden contener haplogrupos caucásicos intactos por superposiciones árabes o turcas. Luego está el pueblos cristianos asirios cerca de Al-Asaka. Sus apellidos se remontan a los sacerdocios mesopotámicos, sus oraciones aún se susurraban en arameo. ¿Y sus genomas? Sin secuenciar. Desconocidos. Invisibles para la ciencia moderna. Según el proyecto de diversidad del genoma humano, a partir de 2024, todavía no existe un mapeo de alta resolución del genoma completo de estas minorías sirias. No hay estudios disponibles públicamente. No hay respuestas. Incluso lo básico análisis del ADN mitocondrial por región, costa versus desierto, montañas versus valles, sigue siendo incompleta. Esto no es solo una laguna científica. Es una mapa de madres, eso todavía falta. Y con cada año, más ancianos fallecen, llevándose consigo sus historias y sus linajes. Estas no son solo comunidades. Son cápsulas del tiempo. Podrían contener la clave de la prehistoria levantina. Pero hasta que no sean secuenciados, seguirán siendo leyendas envueltas en piel. Y una vez que los decodifiquemos, sobrevivirán los mitos de pureza, ascendencia e identidad. Quizás esos mitos nunca necesitaron sobrevivir. Tal vez lo que realmente perdure, no sea la historia que nos contamos a nosotros mismos, sino la que nuestro cuerpo nunca dejó de contar. La historia escrita, no en palabras, sino en pares de bases. El ADN no olvida. Registra el dolor y la supervivencia en igual medida. En cada genoma sirio hay dos historias, estrechamente entrelazadas, como las hebras de una doble hélice. Una es antigua, un susurro de hace 10.000 años, cuando los primeros agricultores sembraban cebada cerca del Éufrates. La otra es inmediata, un grito desde una zona de guerra, codificado en los genes de un niño incluso antes de que nazca. Esto no es una metáfora. Es medible. Estudios publicados en informes de Cell 2025 y Epigenética de la Naturaleza, 2024, demuestran que el trauma no solo deja cicatrices en la mente, también deja marcas de metilación en el ADN, modificando el modo en que los genes se expresan durante generaciones. Un niño sirio, nacido en una tienda de refugiados en el valle de Bekaa, tenía etiquetas epigenéticas vinculadas a la respuesta al estrés, la inflamación y el envejecimiento, incluso antes de respirar por primera vez. No por enfermedad, sino porque su madre sobrevivió a los ataques químicos en Ghouta. Y, sin embargo, estos mismos cambios pueden contener un poder oculto. Algunos investigadores ahora creen que tales modificaciones podrían desencadenar respuestas adaptativas, haciendo que las generaciones futuras sean más alertas, más resilientes, biológicamente equipadas para sobrevivir lo que habría destruido a sus antepasados. La paradoja del ADN sirio es asombrosa. No es una línea, es una espiral. Una de las vertientes se hace eco de los cananeos, los fenicios y los agricultores de Tel Brak. El otro lleva las huellas del exilio, el asedio, el dolor y la inquebrantable voluntad de soportar. A menudo buscamos la historia en ruinas, en escrituras, en tablas de piedra enterradas bajo la arena. Pero en Siria, la historia nunca fue enterrada. El respiro cambió. Se escondió en el torrente sanguíneo de los quebrantados, esperando ser escuchado de nuevo. De los cananeos que se negaron a desaparecer, a los fenicios que navegaron más allá de los horizontes, a las tribus árabes que trajeron la nueva fe.
A los sobrevivientes de la guerra cuyo trauma ahora está escrito en las células de sus hijos. Cada sirio vivo hoy no lleva consigo una sola historia, sino docenas. Cientos. Miles. Ni mitos. Ni leyendas. Archivos vivos. Y mientras continuamos decodificando ADN antiguo en todo el Levante, ¿qué pasa si la próxima revelación impactante todavía está esperando, dentro de ti?